fraccionarse, sino que pasa una pequeña distancia para que el elemento se empiece a flexionar o a curvear, ¿sale? De manera exagerada, nosotros veríamos un efecto más o menos así, ¿sale? En donde, como está empotrado en sus extremos, no tengo giro, está restringiendo el giro del empotramiento, pero a partir de cierta distancia se pandea ese elemento, ¿sale? Como si ustedes tomaran una botella de agua, se empezaran a apachurrar y pues empieza a ser como esa pancita, ¿no? Esto de aquí, este efecto es justamente el pandeo por flexión, ¿sale? Se está pandeando ese elemento. ¿Por qué me interesa saber esta parte? Porque es un estado límite. Porque esta zona que se está pandeando, nosotros la vamos a conocer como longitud efectiva. Y en esa longitud efectiva o ese tramo donde se está pandeando, nosotros vamos a encontrar que la resistencia del acero empieza a disminuir, ¿sí? No de tal grado o no disminuye demasiado, pero sí hay que tener esa consideración de esa disminución de resistencia, ¿sale? Pero ¿qué pasa ahora si nosotros tenemos un elemento simplemente apoyado, con apoyos articulados? Esto se empieza a pandear desde el inicio, ¿cierto? Inclusive también lo hacían en mecánica de materiales, cuando calculaban la deformación en vigas, que ponían sus condiciones frontera. De aquí, ¿qué está pasando? Toda la longitud de mi elemento es la que se está pandeando, ¿sale? ¿Cuál va a ser más crítica entonces? Eso de acá. ¿Por qué? Porque tengo mayor distancia que se está pandeando, ¿sale? Y es el mismo efecto, el pandeo por flexión, pero uno es más crítico porque tengo mayor longitud efectiva que la otra. Y así vamos a ver distintas combinaciones que pueden darse en donde esa longitud efectiva empieza a variar, ¿sale? Eso es de lo que se trata el pandeo por flexión, ¿sale? Segundo estado límite, el pandeo por torsión. ¿Qué pasa? Tienes que ver mucha agua, ¿verdad? Igual, si ustedes toman una botellita de agua y le empiezan a apachurrar, otro efecto que van a notar ustedes es la torsión. ¿Qué significa torsión? Que se empieza a doblar en su propio eje, ¿cierto? Ese efecto también lo vamos a notar nosotros en los elementos de acero. Por lo mismo de que tenemos paredes delgadas a comparación del concreto, pues ahí justamente esas paredes delgadas hacen que se empiece a torcer, ¿sale? Y eso nosotros lo vamos a conocer como pandeo por torsión. Y es algo que también tenemos que revisar nosotros en los elementos a compresión. Y el tercero, pandeo por flexo-torsión, es la combinación de ambos que suceden al mismo tiempo, ¿sale? Las revisiones son, primero de manera individual, la flexión, de manera individual la torsión y después el efecto combinado. ¿Qué pasa cuando un elemento se está pandeando de esta manera y al mismo tiempo se está torsionando? ¿Sale? Esos son los tres estados límite que me piden. Pero aquí nosotros vamos a verificar que no para todos los perfiles, no para todos los casos, tengo que revisar los mismos estados límite, sino el mismo manual me va a ir indicando. Si tienes un IR, lo vas a calcular por este y por ese estado límite. Si tienes un ángulo, a lo mejor por los tres. Si tienes una sección OR, utiliza estos casos, ¿sale? ¿De qué depende? De la misma geometría del elemento y de la esbeltez que nosotros observemos en las paredes de ese elemento, ¿sale? ¿Cómo vamos a determinar cuál utilizar y cuál no? Para eso vamos a tener la tabla de la siguiente página y del manual. En esta tabla me dice identificación de perfiles para efectos del capítulo E. Tenemos primeramente la primera columna en donde se nos marcan distintos tipos de perfiles. Perfil tipo I, perfil tipo canal,
perfil OR o C, perfiles tipo T, dobles ángulos o ángulos simples. ¿Sale? O inclusive aquí abajo nos marca pues, también los elementos tubulares rellenos, que pues, también muchas veces al utilizarse como elementos contraventeos, pues también van a estar trabajando con presión. Una vez que nosotros identificamos la sección transversal con la cual estamos trabajando, vamos a suponer que primero vamos a calcular mi R. Aquí en esta misma tabla, en la parte superior, tenemos división sin elementos esbeltos y con elementos esbeltos. ¿Se entiende lo que es la esbeltez? ¿Sí? Sí, pero no como el compañero A. ¿Qué tan delgado es con relación a qué? A su altura. ¿Sale? Aquí si nosotros ponemos ejemplo, ¿quién es más esbelto? Él o yo. Usted. Se siente obvio, ¿no? ¿Sale? Eso es la esbeltez. Entonces, una vez que nosotros identificamos si nuestro elemento tiene o no partes esbeltas, ahora sí, aquí mismo nos va diciendo cuáles son los estados límite que tenemos que calcular. Si el perfil IR que tenemos nos resultó sin elementos esbeltos, es decir, patines y alma no esbeltos, me dice el manual, ok, te vas a ir a la sección E3 y E4 de este mismo capítulo. ¿Y cuáles son los estados límite que tienes que revisar? PF y PT. ¿Qué significarán? Aquí abajo está. PF, pateo por flexión. PT, pateo por torsión. Entonces solamente son dos estados límites ahí. No tengo que revisar el pateo por flex o torsión. ¿Sale? Solamente esos dos. Pero ¿qué pasa si tengo elementos esbeltos? Ya sea el alma o ya sea el patines esbeltos. Me dice, ok, lo que vas a hacer ahora es tomar la sección E7, cambian las ecuaciones y tienes que revisar tres estados límite: PL, PF y PT. ¿Qué significa cada uno de ellos? PT ya dijimos, pandeo por torsión. PF, pandeo por flexión. Y PL, ¿qué es PL? Pandeo local. Pero si ustedes se fijan, acá en la parte de arriba, en las disposiciones generales, nunca nos habló nada de un pandeo local. ¿Qué es el pandeo local? Esto de aquí es una falla general, porque está ocurriendo en todo mi elemento. Si vemos nosotros la sección transversal, sabemos que el IR cuenta con patines y alma. El pandeo local significa que solamente patines o solamente alma van a empezar a fracturarse. El pandeo local de los patines ocurre de esta manera y el pandeo local del alma ocurre de esta manera. ¿Sale? Pero solamente en ese pedazo de mi perfil, no de manera general. Por eso es pandeo local. Una parte localizada es la que está sufriendo pues esa deformación. ¿Sale? ¿Por qué pasa esto? Por lo mismo de que tenemos elementos muy esbeltos. ¿Sale? Entre más esbelto sea, pues obviamente va a ser más fácil de que esto se pandee. ¿Sale? Es como si nosotros viéramos el agua que trae César y el termo de Alexa. ¿Cuál tiene la pared más gruesa? El termo. ¿Cuál va a ser más fácil que falle? ¿Por qué? Porque es más esbelto. ¿Sale? ¿Se entiende esa parte? Ok. Y entonces así de esa manera nosotros podemos ir viendo para cada uno de los tipos de perfiles cuáles son los estados límite que le van a corresponder. ¿Sale? Y simplemente tenemos que ir recorriendo aquí en el manual y encontrarnos. Aquí está la sección E3, luego acá está la sección E4 y cada una de ellas pues, nos va a ir dando las ecuaciones que tenemos que ir utilizando. ¿Sale?
Y aquí, pues empezamos como a bifurcar, ¿no? Es bien importante tener bien definido desde el inicio perfil con o sin elementos esbeltos para saber qué sección del capítulo y esa sección del capítulo E nos lleva a las ecuaciones. ¿Sale? Y un ejemplo de un elemento esbelto o no esbelto, ya en general. ¿Cómo saber si es esbelto o no es esbelto? Justamente para ello vamos a ocupar unas ecuaciones que nos determinen en base de su relación ancho-espesor si eso no es esbelto. Y eso lo vamos a ver nosotros. Si se pueden ir a la página 185. Ahí del manual es la 2-75. Capítulo B. ¿Sí? Esta tabla B41A tiene como título Relación ancho-espesor de elementos en compresión de miembros sujetos a carga axial. A compresión, estamos en el capítulo de compresión, pero esa compresión es debido a carga axial. Sí se entiende lo que es carga axial. Solamente pasa por el eje longitudinal. Y de aquí nos va dando otra vez distintos casos, el cual nosotros tenemos que observar en qué caso estamos, dependiendo del tipo de perfil, si es un IR, si es un OR, si es un ángulo, etc. Y me va dando aquí los límites permitidos entre un elemento esbelto y no esbelto. Y así nosotros determinamos. ¿Sale? Y ya con ello, ahora sí volvemos a la tabla anterior del capítulo E para verificar cuáles son los estados límite que nos conocen. ¿Sí? Entonces aquí otra vez vamos a estar entre distintas páginas y esto nos va llevando a más ecuaciones y esto nos va llevando a más y esto nos va llevando a más. ¿Sale? Pero todo, absolutamente todo, lo vamos a encontrar en el manual para que ustedes vayan poniendo alguna nota, algún post, algo de cuáles son las páginas y tablas que vamos a ocupar. Okay. Para iniciar a practicar esta parte, pues vamos haciendo un ejercicio. Esto de aquí lo voy a borrar. No, no haber cambiado. Sí. Eso es